René, buenos días. Pascal, buenos días. Primero, pues lamentar lo que ha sido el eje de la edición de tu noticiario. Realmente duele. Son 9 personas más, pero en el fondo es ya una constante. Y cuando uno ve que son mujeres y niños, realmente lastima mucho el suceso. Y de algún modo me sirve de pie, Pascal, para tratar de hacer dos comentarios que en el fondo es el mismo, y uno tiene que ver con el hecho de rectificar o matizar, quizás no rectificar, el comentario del jueves pasado, Pascal, y por el otro el comentario que naturalmente hice aquí contigo. Por el otro lado, tomar nota de cómo a partir de los sucesos de justamente de aquel jueves negro en Culiacán, el debate político, si así se le puede llamar, porque no es en realidad un debate, ha resbalado en una espiral de exageraciones y de descalificaciones que en nada contribuye a entender con serenidad qué está ocurriendo en el país. Primero el matiz o la rectificación. Hubo algunos radioescuchas que lamentaban que me mostrara genuflexo frente al gobierno del presidente López Obrador, pero en realidad, Pascal, lo que comentábamos el jueves era que a partir de la conferencia del miércoles y sujeto a lo que ocurriera justo en la conferencia del jueves pasado, a mí me entusiasmaba y me inquietaba lo que habíamos visto el miércoles. ¿Y por qué lo uno y por qué lo otro, Pascal? Digo, me entusiasmaba porque en el fondo la relatoría de los sucesos en Culiacán, aun con las lagunas informativas que tenía esa relación de acontecimientos, resultaba un ejercicio interesante en el afán de abrir y divulgar información al tiempo de rendir cuentas. Me parece que la sola relatoría que presentó el general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, realmente tenían ese mérito. Sin embargo, al cierre de esa misma conferencia y a todo lo largo de la conferencia del jueves, realmente creo que vimos el rostro que terminó por borrar lo que había acontecido el miércoles. ¿Qué quiero decir? Que desde el cierre de la conferencia del miércoles, el presidente comenzó a mostrarse hostil con la prensa, señalando que habíamos mostrado el cobre, y particularmente el jueves en una suerte de absurdo concurso de ver quién había cometido más errores, si en la atención del acontecimiento, de la captura y más tarde la liberación de Ovidio Guzmán, o si la prensa en la cobertura de aquellos sucesos. Y realmente se entró en una espiral absurda donde naturalmente el presidente cada vez fue subiendo el tono de su crítica a la prensa, y la prensa cada vez de algún modo se reveló, cosa que desde el jueves pasado estamos viendo cómo ya no necesariamente el jefe del Ejecutivo da la palabra, sino cómo los propios periodistas, los propios colegas se arrebatan la palabra para cuestionar al mandatario. Y en ese sentido sería la rectificación. Lo que ocurrió el miércoles se borró o lo borró el propio mandatario el jueves, y a partir de ahí, Pascal, y ahí esta es la segunda parte del comentario, lo peor, el sábado el mandatario, que a mí me pareció correcto que suspendiera la gira a algún estado de la República y dijera que por un lado iba a guardarse para venerar a sus propios deudos, al tiempo de reflexionar, emitió un tuit verdaderamente sorprendente en relación con la imposibilidad de que se llevara a cabo un golpe de Estado, porque él cuenta con una enorme mayoría. No, yo creo que es cierto que goza de una mayoría, pero es cierto también que las Fuerzas Armadas han mostrado una institucionalidad frente a los gobiernos, cualquiera que sea el signo político de estos. El último alzamiento en la historia moderna de México fue el de Saturnino Cedillo, 1938. Así es, Es decir, así es. después de eso, las Fuerzas Armadas han sido
absolutamente profesionales y leales, ¿no? e institucionales, sí. Pascal. Y entonces como que se mete al debate un asunto que no está realmente con elementos. Si hay elementos, creo que el presidente López Obrador tendría que ser muy contundente en abrirlos, señalarlos e incluso denunciarlos. Y si no lo hay, si no hay esos elementos y es solo una maniobra distractiva, verdaderamente me resulta peligroso jugar con esa idea. Tanto así, Pascal, que ya vimos cómo han aflorado al menos un militar en retiro, tomando un poco el tono del debate, pero que en el fondo, Pascal, es absurdo, porque a fin de cuentas, realmente la situación que traemos, sobre todo frente al crimen, y ahí están los acontecimientos, realmente resulta absurdo confrontarnos o dividirnos entre nosotros cuando el beneficiario de esa división son justamente los criminales. Pues sí, eso es lo que más se lamenta. Querido René, te agradezco mucho. Soy yo quien te agradece. Gracias, René Delgado. Puede usted escuchar martes y jueves en este espacio. 9 con